I was supposed to take the class 40 back to France sailing, but the keel is falling off and we have a dot on the mast that might fall off as well. So I guess going on a cargo ship back to France and I'm going to kitesurf. Let's go. ¿Qué pasa? Bien, ¿y tú? Qué bueno, tío. ¿Vieron quién llegó? ¡De vuelta! El José está de vuelta. Lo más importante de kitesurf es viajar ligero, ¿no? Muy Chicos. ligero siempre. Para los días de caer. Vaya logística, ¿no? Sería mejor hacer ping pong. A ver, Luma, objetivo de kite de este... Pues que me salga un back roll. Tú. El dash slide y yo sí, si puedo tirar un kite loop en el aire y reflexionarlo, eso sería... O sea, los heli hoop ahí bien, pero no, un subir y en el momento álgido meterle el puto kite, ¿vale? Y no morir en el intento. Eso es Vale. Para mí, yo el dark slide, el front roll. ¿A una mano? Yo perfeccionar las transiciones, una mano Ok. y saltar. María. Yo quiero back roll, quiero dark slide, quiero olas, quiero... Quiero unos patines. Lo quieres todo, ¿no? Sí, todo. Lo quiero todo. Yo ¿Qué va a saltar, ya, con saltar, yo. feliz. Que nunca he saltado con kite. No he saltado por kite. Ah, bueno, bueno. No, Va a saltar. no a propósito, así que... Ah, bueno, entonces. Vamos, chicos. ¿Que nos vamos o qué? Siempre bailando. Mira, pata con tomate. Pesca fue buena al final, ¿eh?
Hostia. Vale, ¿quieres que desabroche ya? Sí. Hemos salido desde Martinique con un tiempo increíblemente malo para navegar y bueno para disfrutar. Increíble, hemos llegado ahora a Vecchia. No tenemos todavía viento, pero vamos a aprovechar para bucear, porque estas islas son increíbles, lo mejor del mundo para bucear. O sea que si no hay viento no pasa nada, porque hay langostas para ver debajo del agua y para comértelas después. Porque kite trip no es solo kite, ¿eh? También es aventura. ¡Vamos! ¡E.T. Punch! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a preparar las líneas desde el catamarán, desde la popa del barco, darle la vuelta alrededor del catamarán hasta llegar con las 20 metros de línea al otro lado y separarlas. Vale. Y eso, a pesar de que haya poco viento, vamos a intentar. Pero creo que, mira, ahora hay como 12, 14 nudos, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer por lo menos la práctica para mañana Eso. ya estar practicados. Connect this to the boat and then... Ok, hemos hecho con un cartón de chardonnay y pinzas. Creo que eso Yo creo que el sí cartón de funciona. chardonnay va a ser la clave. ¿Cómo se siente, señor? Quemando la lapse. Ahí está grabado. Espera que voy a conectarlo primero. Claro, sí, lo soy yo. Perfecto, vale. Así se hace. Puta madre, güey. Tenemos aquí el kite que está más o menos bien, ¿eh? Agarrado aquí sobre la ventana, bueno. En el papel está bien. Vamos a ver luego la práctica. Vamos, así que yo voy de soporte. Vaya estilo, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia, José? ¡Qué crazy de la vida! ¡Muy bien! ¡Bravo!
A few moments later. El peligro de la vida nunca se sabe dónde viene. Estaba comentando y que tú imagínate el colmo de la mala suerte es llegar al spot de kite después de días, semanas, meses esperando, tirar el ancla y cuando vas a chequear el ancla que ya está puesta, pegarle una hostia al clit. Que tendrán que hacer puntos y que no puedes kitear. Nah, está bien. Eso está bien. ¿Ni tan mal? No, está bien. Deja algo de frío. Vamos. Bien. Parece que hemos matado a alguien. A ver, intento de kite número 2. En la granadina. El que lo intentó la primera vez, Mira lo que le pasó. acabó así. Vamos a ver. Retrocede, retrocede. Ahí, perfecto. Sí, sí. Nos da día, una lluvia. Muy bien. Mira lo que se viene. A ver, chicos, escucha gratuita. José, ¿qué pasa por fin? Menos mal, tenemos 15 nuditos a 18. Y vamos a ir de Happy Highland a Happy no sé qué. Aquí hay una Jetty Jeremy Tronet School, whatever. Adiós. Vamos, vamos aquí. ¡Por fin! ¡Ay, sí! Morning. ¿Qué hacemos de diferencia? ¿Habéis visto? Voy a buscar los demás. Voy para allá porque tenemos un restaurante del Oscar esto a las 6:30.
arrived in Tobago Keys. Not bad, eh? Very good. The sun is Now there is sun, there is wind. We're gonna try to kite surf here. The session in the Keys was great, even though we missed a few knots of wind. But what a place! With the sun going down, we packed up all our shites and headed for the nearby island for a lobster and a beer. Early the next morning, a perfect 18 knots of wind were blowing, so we headed to Mairo to find what will be my favorite spot from this trip. But no more blah blah, I'll let you see and decide for yourself. Bueno, el barco está ahí, nuestro ninja aquí. Estos ya están haciendo los monos por ahí. Y ahí. Y aquí tenemos toda la mudanza. Vaya expedición. Expedition time. Bueno, briefing, chicos. O sea, este es el punto límite de no retorno. O sea, no se puede pasar por allí porque esa montaña da sombra de viento y a partir de aquí ya la cubierta puede intentar. Entonces, vamos a caminar mucho más para allá, pero si alguien empieza a hacer downwind, porque no puede ceñir, ese sería el punto para salir. A partir de aquí sería ya cada uno se tiene que buscar la vida para subir la cubeta o 12 que alguien le acompañe y aquí se hacen los cambios o lo que sea. Vale, pues nada, vamos para allá.
¿Qué tal, abuelo? ¿Estamos a gusto? Mira, mira, mira. Mira, mira qué a gusto estoy. Tenemos quesito. Y espera, no te lo pierdas, tenemos jamón ibérico. Paleta de cerdo. Al 50%. Calidad. Awesome day here in Mayo. Had such a blast. Spent like hours kiteboarding. Just loved it. If someone has something for like
wearing sunglasses while kite surfing, a good way to attach them, or I don't know, wearing maybe snorkels to go and kite surf. I mean, because like my eyes are just destroyed. But anyway, such a great day. That's probably gonna be it for this vlog. It was a great week with friends. Still out on the water. And yeah, thank you so much for watching. See you out there. Bien, vamos para adelante. Bien, bien, buena, buena. Cambia la cometa ya. ¡Anda adelante! ¡Y dale! ¡Salta! ¡Ay, qué buena! ¡Se la cogió! Casi me da la cabeza. Muy bien, sigue, muy bien. ¡Ah! Bien, bien, muy bien. Vas a dormir a gusto esta noche, madre mía.